I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but... Hola, hola, bienvenidos a todos desde la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México. Estamos muy contentos de recibirlos en este Masterminds número 2, que tenemos hoy a dos invitados increíbles. Si ustedes no hablan bien inglés, no se preocupen, tenemos interpretación simultánea, así que busquen solamente la función de Zoom para que puedan ustedes escuchar la versión en español. Con eso, voy a dar paso a presentarles a las personas que van a estar el día de hoy con nosotros. Como ustedes seguramente recuerdan, tenemos a un exalumno o exalumna en cada ocasión que nos presenta algún speaker de los Estados Unidos en temas maravillosos. De hecho, no se lo pierdan, hoy vamos a estar hablando de integridad, de responsabilidad social empresarial, de innovación, etcétera. Va a ser muy rica la conversación. Así que voy a cambiar al idioma inglés para que podamos continuar, y ya que nuestra ponente también habla solamente inglés, pero no olviden cambiar a la función de traducción en caso de que lo requieran. All right, so we are so glad that we have Tania Estamos Catán. muy complacidos de que tenemos aquí a Tania Catán, que es la CEO de Creative Trespassing. Ella es una conferencista de talla internacional para empresas de tecnología, para TED Talks. Ella trabaja en creatividad, en innovación. Todo el mundo ella le cae bien a todo el mundo. Ha hablado para empresas de Fortune 500 y ella está aquí con nosotros el día de hoy. Démosle la bienvenida a Tania. Y también tenemos a una alumna, Odile Cortés, que también es una exalumna fantástica de la embajada. Ella es la directora de Integrarse, que es una empresa de responsabilidad social empresarial. Y también ella va a estar haciéndole las preguntas a Tania. Y sobre Odile, ella ha sido maravillosa. Ella conoció a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, cuando vino a México,
y le pudo contar la historia sobre por qué México debe integrarse más con Estados Unidos. Ella es parte de los jóvenes líderes de la Corte de 2017. Ya han pasado 7 años y el progreso ha sido fantástico para Odile. Y con esta presentación voy a dejar que Odile hable sobre sus avances. Bienvenida, Odile. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a la embajada por darnos este espacio para poder expresar lo que hemos logrado. Muchas gracias a su apoyo. Nuestra empresa ya tiene 10 años y estamos muy contentos porque parecía todo muy difícil hace 10 años, pero hoy ya es una realidad. Y mi empresa se enfoca en ayudarle a otras empresas en sustentabilidad y en responsabilidad empresarial. ¿Y qué puede hacer una empresa para ser una ciudadana responsable? Considerando los enfoques ambientales, el estatus social y el enfoque de esta plática, lo que tratamos de comunicar con esta plática es la integridad, por ejemplo. La empresa trata de comunicar algo y a lo mejor la empresa no está haciendo todo lo que debe hacer. Entonces, la idea es ayudar a estas empresas para que sean integrales, para que hagan un trabajo honesto y para que puedan cumplir con los propósitos que comunican. Eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Maravilloso, muchas gracias. Vamos a empezar con la entrevista, Odile. Creo que este es el momento perfecto. Y no olvidemos que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas más adelante. Esta función está activada en Zoom, así que aprovechenla. Muchas gracias. Odile, adelante. Tania, bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte acá. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Quiero empezar con una pregunta grande. ¿Y qué definición tienes tú para la integridad? Cuando ves a las empresas hablar de integridad, ¿qué piensas? Para mí se trata de dos cosas. La primera es alineación y la alineación en distintos sentidos. La primera es en términos personales hacia el equipo, hacia la organización. Y desde una perspectiva personal es lo que dices, lo que haces y también todo lo que dices, todo lo que piensas, todo esto está alineado, todas tus acciones, todas tienen que estar alineadas con el propósito de ser una persona integral y un equipo, una empresa que también está actuando con integridad. Porque hay veces, a veces está el fenómeno del washing, que por ejemplo están las comunidades LGBT y las empresas dicen, tenemos responsabilidad empresarial y sin embargo hay una desconexión o una falta de alineación entre lo que dicen y por otro lado lo que están diciendo, lo que están haciendo. Y lo que yo he hecho durante toda mi carrera es hacer que las personas y las empresas cuenten unas historias más sinceras y puedan conectarse con su público para que puedan tener el poder para tomar una acción. Y eso proviene, o más bien, eso no puede suceder si hay una incongruencia entre lo que dices y lo que haces. Y de eso se trata la integridad. Es una forma holística de funcionar, de decir y de hacer. Y lo opuesto es decir mentiras. Y hay mucha gente que recibe mucho dinero por mentir, porque hay otras empresas a las que les gusta más decir la verdad. Y en este punto, las personas que están más alineadas, queremos amplificar sus ideas de formas que puedan funcionar mejor en el mundo. Y eso, en resumen, es como yo defino, como entiendo y cómo practico y cómo vivo la integridad. Me gustó mucho lo que dijiste, porque hay una definición que uso sobre responsabilidad empresarial, porque no es lo que haces con tu dinero, sino cómo ganas tu dinero, porque a veces quieres presumir de todo lo que haces y, ok, puedes hacer esto, pero ¿cómo ganas tu dinero? Y ahí es como puedes saber si una empresa en realidad es responsable en la vida real. Y se trata de la alineación.
También se trata no solo de formas personales, pero sino de la empresa. Y la empresa en realidad es un grupo de personas, pero si las personas no están alineadas con la misma perspectiva, voy a robar un poco de tiempo, pero quiero contar una historia que teníamos sobre un cliente que tuvimos, que incluso cuando recibieron un reconocimiento por responsabilidad empresarial, nos enteramos de que alguien tuvo un problema porque los zapatos no eran de la talla correcta. Y la razón por la cual no eran de la talla correcta era porque alguien dijo dentro de la empresa que no se había ganado tener zapatos de la talla correcta. Y entonces, una empresa que hace esto no puede decirse integral porque las personas que forman parte de esta empresa no están alineadas con esta integridad. Entonces, por eso me gustó tu definición. Y para ampliar sobre eso, te di un ejemplo de cómo no se ve la integridad, pero en tu experiencia y sobre todo con la cantidad de experiencia que tienes, ¿cómo se manifiesta la integridad en los negocios? Bueno, primero me hiciste pensar en una cita de la poeta Maya Angelou y tiene una cita muy hermosa en lo que significa tener impacto en el mundo y en el trabajo. Y la cita dice algo así como que las personas no recordarán lo que hiciste o lo que dijiste, pero siempre van a recordar cómo les hiciste sentir. Y eso es, por ejemplo, hablar sobre alguien que sintió la vergüenza de no tener los zapatos de la talla correcta para trabajar por alguien. Y es cómo se hicieron sentir esa persona. La hicieron sentir horrible. Y es esa falta de alineación. Lo he visto en distintas formas. Me han invitado a hablar en varias empresas de Fortune 500 o también pequeñas empresas, medianas, grandes. Y lo primero de lo que me doy cuenta es que siempre están hablando de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, accesibilidad, pero cuando reviso todas esas citas donde que tienen en la pared y siempre veo que son de hombres blancos y no tengo nada contra los hombres blancos, pero sí me doy cuenta que siempre tengo que cuestionar como, ok, estamos hablando de la diversidad, de la inclusión, y sabían que los equipos con diversidad producen más innovación en sus productos y servicios, y por diversidad me refiero a diversidad de pensamientos, de culturas, de absolutamente todo. Y eso es una de las formas en las que veo esa incongruencia entre las personas que dicen como, sí, vamos adelantando estos valores, pero por otro lado, la verdad me siento muy mal porque cuando voy a cualquier sitio web de cualquier empresa, veo las imágenes que tienen en su sitio web y me doy cuenta que hay una proporción de empresas que tienen muchas personas de diferentes razas, pero la verdad es que esas personas no trabajan allí, la proporción no es correcta. Y eso da una oportunidad para hablar de, por ejemplo, las personas que trabajan ahí pueden decir como, ok, esto no está alineado en realidad. Entonces, podríamos decirle a la gente la verdad y si no, entonces hay que cambiar lo que estamos haciendo. Y esa es la forma en la que lo he visto, que son muy obvias para mí, porque me capacité para ver las injusticias primero. Y lo que mencionas sobre las imágenes, hay muchas discusiones, sobre todo en Latinoamérica, porque cuando estamos buscando personas de Latinoamérica, cuando buscamos por diversidad, siempre encontramos una persona negra y entonces luego una persona quizás indígena y una persona con el pelo rojo y es eso. Y esas son las imágenes que tenemos que usar porque no hay un retrato de cómo se ve la diversidad en Latinoamérica. No hay, por ejemplo, personas gordas, no hay otro tipo de personas. Y una cosa es la imagen y otra cosa es quién está contratado en esa empresa. Me burlé de un cliente porque obtenían sus tarjetas de regalo de la misma tienda porque todo el mundo se vestía igual. Y de eso era lo que estamos hablando. Es tratar de ver a la empresa y darse cuenta si están diciendo la verdad. Pero si soy un usuario, un consumidor y nada más tomo un producto, ¿cómo sé que las empresas
actúan con integridad o no? Esa es una pregunta excelente y quiero pensar en la respuesta un momento, porque a veces es muy obvio, pero estoy pensando quizás en Estados Unidos hace muchísimo tiempo, en los 90, había una campaña publicitaria Got Milk sobre la leche, el consumo de leche, y eso sucedió en Estados Unidos. Y esa misma empresa de publicidad fue al mercado mexicano y hicieron una traducción básica y la traducción era simplemente tienes leche y quería dar a entender otras cosas. Pero el punto de eso es, tienes que estar muy atento porque va a ser una valla y va a haber que retirarla inmediatamente. Y por otro lado, te das cuenta que a veces es un poco más, eh, menos fácil de identificar porque, por ejemplo, hay empresas que dicen que nos importa mucho el medio ambiente y luego tienen que eh, devolver muchos productos porque le habían mentido a muchas personas. Por ejemplo, hay muchas historias sobre lo que había sucedido antes de Volkswagen, por ejemplo, donde había muchos vehículos y la publicidad era muy divertida porque son creativos, porque tienen mucha innovación, pero hay un elemento de duda. Y entonces hay que estar atentos, porque en esta época, en la época de la tecnología, cuando estás mintiendo, cuando estás escondiendo algo, se va a saber eventualmente. Y si eso no es un incentivo para que las personas y las organizaciones cambien y pensar en esto de manera holística, bueno, ya no te puedes esconder. Y eso está muy bien, porque eso hace que se hagan las cosas mejor, pero es una pregunta muy difícil. Y también ver cómo hablan es muy importante, porque a veces las personas van a utilizar ciertas palabras o van a dejar de decir ciertas palabras en su sitio web y en su software. Y a lo mejor quieren decir, ok, no queremos personas gay usando este software, porque uno se puede dar cuenta y tenemos que capacitarnos como clientes y también los empresarios tienen que estar atentos de que las palabras que utilizan son importantes para atraer a las personas a la historia que queremos contar. Me encanta lo que dices porque en México el 70% de las contrataciones se da por empresas medianas o pequeñas. No soy muy buena para traducción, pero hay un dicho en traducción porque vemos algo pequeño en los demás, pero vemos algo grande en nosotros mismos. No vemos lo algo grande en nosotros mismos. Y las empresas grandes siempre decimos como estas empresas están haciendo algo mal, pero no nos fijamos en lo que nosotros mismos estamos haciendo mal y la mayoría de los empleos, los productos de los que somos productores, no estamos haciendo esto. Entonces, lo que quiero es decirle a las empresas que tienen que recordar que es su trabajo ser responsable, ser integral y tener diversidad. No se trata nada más de las grandes empresas las que tienen que hacer esto, pero nosotros también tenemos que hacerlo. No es solamente un elemento de marketing. Yo trabajo mucho con áreas de marketing y siempre tenemos un certificado, por ejemplo, de empresa socialmente responsable, pero es una herramienta de marketing y la verdad es que a veces puedes decir mentiras al respecto, pero sí tenemos un deber de hacerlo de la mejor manera posible. Sin embargo, también puede ser algo voluntario. Y mi pregunta es, ¿deberíamos tratar de hacer que las leyes o los reglamentos obliguen a las empresas o simplemente deberíamos esperar que las empresas actúen por sí mismas? Creo que todos sabemos la respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, en este momento yo estoy en un Airbnb. ¿Por qué? Porque en mi casa tuve una inundación, tuve una gotera y quien esté escuchando, al menos la mitad de ustedes han tenido alguna gotera en su casa.
y siempre dicen, ok, las ventanas están selladas y todo está cerrado, pero el agua siempre encuentra una manera de entrar, porque a pesar de que trates de obligar a hacer algo mediante la ley, siempre va a haber alguien que va a aprovecharse de la situación y no va a actuar de forma integral, y eso no va a suceder. Entonces, la verdad es que vamos a tener que cambiar el sistema. Y esa es mi opinión sincera, creo que esa es la realidad. Creo que tenemos sistemas que son binarios, que son de sí o no, y especialmente en Estados Unidos tenemos muchas personas que son ejecutivos altos y dicen, ok, quiero quedarme con todo, pero en realidad nunca va a ser más grande, nunca va a crecer. Y es un cambio sistémico que tenemos que hacer en lugar de nada más hacer cumplir una ley para un sector en específico, porque el agua siempre se va a filtrar. Y ahora que tratas de hablar sobre cambiar el sistema, no he podido terminar un libro que estoy leyendo, pero es un libro que se llama Less is More y que habla de degrowth o de decrecimiento, y en el que ahora que estamos tratando de planear nuestro año y nuestros planes, estaba hablando con mi socio de negocio, es ahora que tenemos 10 años en el negocio, es como, ok, ¿y ahora qué? Y en los primeros años estábamos tratando de sobrevivir, de tener un equilibrio, pero ahora, ¿qué queremos lograr? Y lo primero que se nos ocurrió fue, ok, queremos ser más grandes, quiero tener así un edificio con mi logo. Y siempre le cuestioné esto, porque en realidad es lo que queremos. En realidad, ¿qué queremos? ¿Queremos ser así de grandes? En realidad todavía creemos, y esto creo que es el centro de lo que hacemos. Hay una frase que me gusta mucho. Nada en la naturaleza crece para siempre, pero sin embargo creemos que las economías sí van a crecer. Y cada uno de los objetivos de negocio siempre es más, más y más. Y ahora que hablas de esto, creo que eso es parte del sistema, porque, y lo necesitamos cambiar, porque un sistema que solo se enfoca en el dinero no es sostenible. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con una startup y estamos creando un software para personas que puedan trabajar menos y ser más felices, porque están enfocados y se alinean en todo. Y algo que me gusta mencionar, y sobre todo ahora que es un prototipo, yo quiero rastrear la felicidad de las personas y no de una forma difusa, porque como trabajadores, cualquier persona que trabaja, la felicidad puede ser medida, hay métricas sobre el impacto. Por ejemplo, yo tengo acá un poco de libertad, tengo un poco de impacto, también hay métricas sobre, por ejemplo, si se me está reconociendo el buen trabajo que estoy haciendo o si tengo tiempo personal. Y eso para mí me emociona mucho porque estás construyendo algo con un equipo y tienes una idea que está basada en tus propias necesidades y en lo que has visto en otras empresas. Y me doy cuenta que puede cambiar el sistema. Esto va a ser un software empresarial y no es nebuloso, es necesario. Y esa es una de las formas, pero creo que cualquier persona en esta plática, a pesar de que no las puedo ver, creo que todos ustedes cuando estén haciendo software o cualquier otro producto o servicio, ¿cómo califican o cuantifican las cosas? Porque vemos muchas cosas en el sistema, pero olvidémonos de eso. Veamos lo que nadie más está viendo, los problemas que nadie más está resolviendo. Y eso es lo que tenemos que resolver, porque tienen que hablarme cuando lo desarrollen, porque eso es lo que necesitamos comprar. Creo que la palabra clave en realidad es el propósito, porque yo enseño en una universidad y mis estudiantes hablan mucho de su propósito. No sé qué edad tienen, pero yo tengo más o menos 40 años y hace 20 años nadie hablaba del propósito. Y ahora veo que mis alumnos hablan de su propósito, de qué tanto creen en algo. Por ejemplo, este índice de capacidad que se está midiendo del que nos contaste puede medirse y acá tenemos
pocos datos por un país pequeño, pero en México, un país muy grande, se puede medir. Y hay formas de medir, formas de desarrollo que no están basadas en la economía. Y creo que a medida que cambiamos el sistema, la integridad va a ser completamente diferente, porque ahora pensamos integridad como en la falta de corrupción, pero no solo se trata de dinero, se trata también de todos estos temas. Y estoy de acuerdo con esto, estoy muy inmersa en el proceso de cómo hacer una startup y todo es prioritario, pero una de las cosas que tenemos que hablar es del valor y no solo del valor transaccional, sino cuál es mi propio valor en la empresa y qué tanto vale la empresa para mí y qué tanto vale la empresa en el mundo. Y hay que juntar todo esto. Y como lo dijiste, Odil, tienen que estar alineados porque de otro lado no puede existir esta integridad. Y a lo mejor han escuchado esta frase de tienes que llevar todo de ti al trabajo, pero mi frase es el trabajo tiene que llevar todo de sí hacia nosotros, porque si el trabajo no es un lugar seguro para estar, para practicar la felicidad y para practicar el impacto que podemos tener, y si no puedo hacer eso como parte de mi trabajo, yo no voy a llevar todo de mí hacia la empresa. Entonces también es hora de que las organizaciones lleven todo de sí a sus trabajadores. Me encanta lo que dijiste. Y ahora quiero preguntarte, por ejemplo, ¿cómo podemos cambiar el sistema? ¿Cómo podemos desarrollar esta creatividad y pensar en mundos que nunca hemos visto? Una de las cosas de las que hemos hablado es de las incongruencias, lo que dice el sitio web y lo que en realidad está sucediendo. Pero la creatividad puede intervenir es ver dos cosas que no parecen que estar juntas y mostrárselas a alguien como una juxtaposición, como ver las imágenes del sitio web de las personas de diferentes razas y las personas que trabajan ahí y escriban un correo. Esa es una solución creativa y activa y escribir un correo a la empresa. Y, por ejemplo, yo en los 90, porque tengo 52 años, tenía muchos catálogos y en muchos de ellos decían que teníamos un programa diverso y emocionante y la página 1 era un hombre blanco, página 2 hombre blanco, y yo los llamaba y les decía, me encanta su programa diverso, pero el 85% de las personas que escogieron no representan la diversidad. Y esa es una de las formas en las que podemos tener esa iniciativa creativa, ver dos cosas que no van bien juntas y tomar una iniciativa, decirle a las personas, hablarles, tomar la iniciativa, hablarles a quienes están a cargo de eso y tratar de cambiarlo. Y ese es un ejercicio creativo. Y me disculpo, pero una vez ustedes empiecen a ver las cosas, ya no las pueden dejar de ver. Y una vez dicen algo, ya no pueden retractarse. Entonces, a veces quieren cambiar el mundo, a veces quizás no tanto, pero cuando son parte de algo y cuando contribuyen a algo, las cosas no se quedan igual. Me encanta lo que dijiste y es verdad, una vez ves algo, no lo puedes dejar de ver y ya no puedes dejar de pensar en eso. Y mencionaste también algo sobre cómo la creatividad y la diversidad gestan nuevos productos. Y, por ejemplo, como empresarios que somos, ¿cómo podemos hacer un ejercicio de creatividad, por ejemplo, en el día a día? Este ejemplo de la juxtaposición, otro ejercicio de creatividad son dos cosas que a lo mejor no van juntas para nada y hay que encontrar una forma de conectarlas. ¿Y cómo hacemos eso? Por ejemplo, hoteles y quizás tu cocina, no sé, se me ocurre. Ah, mira, un Airbnb. Ok. Este es un ejercicio muy divertido, quizás otro ejercicio más adelante. El primero, dos cosas que no se relacionan y encontrar una forma de relacionarlas. Y el segundo, quiero pensar en algo bueno para este grupo. Estoy tratando de pensar
Porque hay tantos, pero, por ejemplo, vas a Spotify y dices, ay, no sé qué quiero escuchar en este momento, pero voy a pensar en otro, a lo mejor más adelante. Pero sí se trata sobre empresarios y personas que están pensando cosas nuevas y creando mundos nuevos. Entonces, es algo en lo que quiero pensar. Mi cerebro va a pensar en algo mientras sigo hablando con ustedes. Ok, voy a seguir con las preguntas. Y ahora que estamos pensando en recursos, ¿qué libros recomiendas para la creatividad? El primero es Creative Trespassing, y no solo porque yo lo escribí, es un libro que se llama Creative Trespassing, y yo lo escribí de modo que se puede leer en partes pequeñas para personas que trabajan, que somos todos nosotros, y hay ejercicios ahí. Entonces, si se sienten como estancados en su proceso creativo o en su trabajo, hay muchos ejercicios que pueden hacer. Hay otro book por Carol Dweck que se llama Mindset. Y a lo mejor si han escuchado estos términos de mindset o fixed mindset, que es como forma de pensar para el crecimiento, forma de pensar fija. Y el tercero es, olvidé cómo se llama, pero es de un autor que es un coreógrafo y es un bailarín de Estados Unidos. Lo van a encontrar. Hay muchos, pero también hay otro que se llama Orbiting the Giant Headball, que suena muy mal, pero está muy bien. Y se trata sobre una persona que antes trabajaba para las tarjetas de Hallmark y era una experiencia horrible, pero se imaginaba un mundo donde su experiencia no era tan horrible. Es un libro encantador, pero lo recomiendo. Una vez vi este ejercicio, quizás creo que en un programa de televisión, donde hablaban de el peor escenario posible, porque a veces nos da pánico saber o pensar en cómo van a terminar las cosas. Y entonces hay darnos un espacio para pensar en realidad lo peor que podría pasar. Y me encanta ese ejercicio, porque a veces sí lo pienso como, ¿qué es lo peor? En realidad lo peor que puede pasar, como, no sé, voy a salir de mi casa y un auto me va a atropellar. Pero creo que es un buen ejercicio, porque en realidad lo peor que puede pasar, cuando piensas en ello, la creatividad suele asomarse de ahí. Y ahora lo que hiciste fue hacerme pensar en dos ejercicios. Cuando estás trabajando en tu trabajo, cuando estás estancado y sientes que las cosas no están frescas, solo intenta pensar en ti como si fueras un antropólogo, como si no supieras absolutamente nada de la cultura en la que estás, no conoces a la gente, no sabes el lugar donde estás y nada más estás tomando notas. Y entonces llegaste, tomaste una nota sobre, ok, la persona me habló, la persona me sonrió, ¿qué significa esto? Entonces, todas estas sesiones son un excelente ejercicio. Y especialmente los empresarios, escuchen esto. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha dudado de sí mismo? ¿Alguno de ustedes ha tenido miedo de lanzar algo? ¿Alguien ha tenido miedo de pedir financiamiento? Este es un ejercicio que pueden hacer. Si empiezan a sentir dudas, pregúntense, ¿es cierto? Porque si no es cierto, déjenlo ir. Por ejemplo, ¿hay alguna duda, Odile, en los últimos 10 años? ¿Alguna duda que tú tuviste? ¿Puedes contarme sobre alguna cosa? Sí, a lo mejor sentía que no podía venderle a una empresa de Estados Unidos. Y la duda es, ok, siento que no puedo venderle a una empresa de Estados Unidos. Y ahora pregúntate, ¿es cierto o no es cierto? No, no es cierto. Entonces ya tienes la respuesta. No es cierto, ya has tenido la experiencia de venderle a muchos países y ya dejas ir ese sentimiento. Y si en realidad si sí es cierto, por ejemplo, ok, tengo mucho miedo, no puedo venderle a una empresa de Estados Unidos. Ok, sí es cierto. Lo que sigue es pedir ayuda, pedir apoyo, porque a veces creemos que somos perfectos, pero no, si no hay diversidad en el pensamiento, vamos a producir algo que solamente tiene un tono y eso no se puede hacer.
Y quiero retomar eso y ver, por ejemplo, temas de género, por ejemplo, el síndrome de impostor, que quizás no es exclusivo de las mujeres, pero siempre pensamos que quizás no tenemos lo necesario para estar acá y estoy acá solo por suerte. Pero a lo mejor he recibido muchas felicitaciones que me dicen, ok, soy pionera. Y yo digo, no, no estoy siendo pionera de nada. Y luego pienso, ok, a lo mejor sí lo soy. Y cuando tratamos de hablar sobre este síndrome de impostor, la mejor manera de verlo es que eres tan buen impostor que alguien en realidad te creyó. Y si crees que estás haciendo esto de la peor manera posible, la verdad es que lo estás haciendo tan bien que nadie se da cuenta. Y eso cambia mucho las cosas del síndrome del impostor y tienes que tratar de vender una idea. Alguien dice como fake it till you make it, que tienes que fingirlo hasta que lo logres. Y sí, eso es interesante. Yo escribo mucho sobre el síndrome del impostor porque irónicamente las personas que tienen síndrome del impostor son las personas que más logran. Y hay una estadística que dice que las mujeres que tienen todas las calificaciones posibles para un trabajo sienten como si tuvieran solo el 50% de las calificaciones. Y por otro lado, los hombres que nada más están calificados al 50% sienten que lo están totalmente. Entonces, pienso como en lugar de síndrome del impostor, es un sistema impostor, porque nosotros no somos los que estamos mal, es el sistema lo que está mal. Y me gusta lo que hiciste de cómo recordarte en realidad, porque se trata de cómo piensas al respecto. A lo mejor sientes que no mereces estar aquí, que no tengo la educación suficiente, la experiencia suficiente, pero lo que puedes hacer es cuál es el opuesto de eso de forma positiva. Por ejemplo, si siento que no merezco estar aquí hablándoles a ustedes que son tan maravillosos, el opuesto positivo es, ok, les puedo decir algo y puedo conectar con ellos y hay que cambiar la historia que nos estamos contando a nosotros mismos, porque es todo lo que estamos aprendiendo y hay momentos en los que debemos desaprender y decir, ok, no soy un impostor, a lo mejor soy fantástica y merezco estar aquí. Y tratando de hablar de la integridad de nuevo, saber quién eres te hace ser siempre la misma persona. Y uno de los peligros de de tener síndrome del impostor, si crees que no mereces estar ahí, cambias quién eres y eso ya no es integridad, porque tienes que ser tú mismo en todos lados. A lo mejor si no mereces estar ahí, quizás debería haber un lugar allí para todos nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ok, y el chat está muy activo. Voy a traducir un poco lo que dijo. Carolina dice que hay mucha gente que esconde sus intenciones, pero nuestra intención siempre nos ayuda a reconocer la respuesta correcta. Es muy bien dicho, Carolina. Y alguien pregunta, ¿cómo lograr la innovación en tecnología? Si yo pudiera responder eso, podría tener mi propio avión privado. Pero número uno es la diversidad en todas las direcciones y tener un equipo diverso para agregar capas que nadie sabía que faltaban y ahora ya no puedes hacer tu trabajo sin ellas, ya no puedes construir tu producto sin ellas, porque en el momento en el que te enfocas en solo una cosa y si dices quiero ser la persona que lanza este producto, ya te hiciste una trampa a ti misma porque no puedes reemplazar a un mundo completo. Y esa es mi respuesta. Hay estadísticas y métricas que apoyan lo que digo y a nivel personal, los buenos negocios se hacen con una diversidad de personas tomando las decisiones. Te puedo dar otro ejemplo. Hay una historia muy popular sobre Volvo, cuyo equipo de creativo creó el cinturón de seguridad y ahora
dejaron esa tecnología abierta y todo el mundo la puede usar. Y, por ejemplo, las mujeres que están aquí, ¿quién nunca se ha cambiado el cinturón de seguridad? ¿Y por qué pasa esto? Es porque los cinturones de seguridad fueron creados por hombres hasta que hace un par de años acabo de oír por primera vez los maniquíes que utilizan para simular los accidentes utilizaron cuerpos femeninos porque inmediatamente el cinturón de seguridad puede lastimar el cuerpo femenino. Pero, por ejemplo, si no hay diversidad, y esa es la más común, es 50% de la población, y nunca lo tuvimos en cuenta. Yo recuerdo cuando supe esto, y es que las mujeres sufrían accidentes fatales. ¿Y por qué? Porque el grupo que lo desarrolló era un grupo de hombres y por eso es que nadie podía darse cuenta por qué estaba pasando. Y entonces estaba enfocado solamente en este grupo. Y ahora todos ustedes, todos sus creative trespassers, cada vez que vean esta falta de congruencia, envíen un correo, hablen, digan algo, sinceramente. Y yo como feminista, cuando estos problemas suceden, siempre se trata de que los hombres ayuden, pero los hombres están en lugares donde las mujeres no están todavía. Entonces son ellos quienes deberían decir, ok, faltan las mujeres acá. Como, ¿quién falta en este lugar? Porque los hombres, aunque tienen el privilegio, tienen que preguntarse quién no está presente aquí. Y me recuerdes a un artista que se llama Nicole Hedron y tenía un proyecto llamado si no ves algo, di algo, porque en el Reino Unido había una campaña que decía, si ves algo, di algo, si algo raro está sucediendo. Pero esta campaña es, si no ves algo, di algo. Si en la junta directiva no ves a alguien, no ves a las personas representándose, si no ves algo, lo de el cinturón de seguridad que está adecuado al cuerpo que tienes, dilo. Y eso me parece fantástico. Y ahora que hablamos de creatividad y curiosidad, ¿cómo podemos impulsarlo en nuestros equipos? En la creatividad en nuestros equipos. Creo que esto es más un diálogo con la persona que está preguntando. Voy a tratar de responder, pero quiero que me digan cómo lo han hecho en sus equipos y las formas en las que ustedes han encontrado que la creatividad en su equipo ha sido útil. Algo que me gusta mucho es simplemente tomarme un descanso para caminar. Y a lo mejor es muy sencillo, pero hay un estudio que dice que caminar aumenta la creatividad por 60%. Y, y si no puedes caminar por alguna razón, tienes simplemente que retirarte del trabajo que estás haciendo y tienes que interrumpir esos patrones y los hábitos porque si no puedes resolver un problema, no puedes ser creativo, no puedes resolverlo, romper eso te va a ayudar a saberlo. Y todas las personas aquí, es nuestro trabajo de llevar las cosas fuera de nuestro negocio o quienes trabajamos una jornada muy larga, tenemos que traernos las influencias de afuera para nuestro trabajo. Hay que, por ejemplo, ir a los museos, hay que ir al teatro, hay que ir a las presentaciones de baile, hay que ir al karaoke y hay que escuchar y traer esas ideas y esas formas de trabajar. Por ejemplo, yo estoy en un club de improvisación y ver cómo los comediantes improvisan, se escuchan a sí mismos, se responden y intenten de hacer eso con su equipo. Nadie puede decir que no. Por ejemplo, cuando alguien saca una idea, solo pueden decir sí y agregar algo a esa idea. Así que hay muchas formas de traer lo que ya existe a lo que tú estás haciendo. Y para retomar la integridad, ¿cómo podemos levantar la mano cuando vemos que alguien no se está alineando con lo que creemos?
Porque cuando tratamos de ser creativo y tratamos de pensar creativamente, pero ¿qué pasa si esa idea está muy lejos de donde queremos estar? ¿Dónde ponemos la línea? Dame un ejemplo. Bueno, cuando hablaste de stand-up, la mayoría de los comediantes de stand-up quizás llegan un poquito muy lejos, quizás hacia los comentarios ofensivos, y la mayoría de veces eh, en lo que yo pienso que no deberíamos estarnos burlando de las discapacidades, por ejemplo, pero ese ir más allá es quizás creativo, pero en tu mundo, por ejemplo, ¿dónde pondrías la línea donde, ok, tenemos que pensar así fuera del molde? Creo que eso es muy interesante porque es la diferencia de romper algo o de romper una barrera, porque yo he estado en en públicos donde el comediante se burla de mí y simplemente me pongo a llorar y me voy. Pero eso para mí, cuando la gente se rompe o se siente mal, eso no es creativo. Para mí, la marca de algo creativo es, de nuevo, para regresar al principio de la conversación, es la alineación. Tenemos que saber que no existimos solamente para nosotros mismos, sino que tenemos una interconexión con los demás. Y si, por ejemplo, con nuestra comedia no estamos mejorando, entonces, ¿qué estamos haciendo? A mí me encanta la comedia. Yo estudié teatro y por eso me fui a la narración, a marketing, y eso tenía sentido para mí. Pero sí, creo que de eso se trata. Lo que aprendemos en teatro es, en primer lugar, hay un público y le estamos ofreciendo algo a un público y tenemos que tenerlos en cuenta. No solo se trata de nosotros. Y algo también que aprendí en la escritura creativa es mostrar en lugar de contar. Por ejemplo, si estás escribiendo un libro y dice, ok, Tania fue a la computadora y escribió en su teclado, eso es contar, pero mostrar es Tania se encorvó y empezó a llorar a medida que pensaba en responder las preguntas porque eran muy complejas. Y eso creo que es lo mismo con nuestras acciones y la creatividad. Tienes que mostrar en lugar de contar. Tienes que mostrar la forma en la que interactúas, la forma en la que todo tu equipo participa y toda tu práctica creativa. Tómate un descanso de 20 minutos en el que solo caminas y no hablas de trabajo, solamente hablas de lo que viste la noche anterior o quizás algo que te hizo llorar. Hay una pregunta aquí de una persona muy joven, Renata, de 16 años, que pide consejos para los jóvenes para seguir innovando y más en este tema de la integridad como mujeres. Bueno, en primer lugar, espero que me contrates. Léela de nuevo, por favor. ¿Qué consejos nos da a nosotros los jóvenes para seguir innovando y más en este tema de la integridad siendo mujeres? Es una excelente pregunta. Quiero que sepas que te estoy viendo. La verdad es que no tengo tu cámara aquí, pero te veo aquí en la mente y en el cuerpo. Y veo que tú eres el futuro, tú eres necesaria, tú eres el presente. Y quien te diga lo contrario está mintiendo por completo. Y todo lo que no te haga sentir viva y bien, puedes deshacerte de ello y simplemente sigue haciendo preguntas. Voy a poner mi dirección de correo para que me escriban y eh, puedo compartir muchos recursos aquí porque esto no se trata de perseguir algo solos. A lo mejor nos estancamos en esta forma de pensar de, ok, soy una mujer, soy muy joven, ¿cómo compito? ¿Cómo participo en el sistema que me ve inferior? Pero la realidad es que ya eres una persona completa y las personas están aquí para apoyarte. No sé si esto responde a tu pregunta, pero nada más te estoy haciendo barra.
Y cuando tenemos 16 años, vemos que en este sistema vamos a crecer y en realidad es lo contrario. Cuando tienes 16 años, puedes crear el sistema que quieres y no se trata de innovar dentro del sistema, sino cambiar el sistema. Y la innovación simplemente sucede. He visto que muchos de mis estudiantes, porque he estado enseñándoles durante mucho tiempo, algunos estudiantes empiezan en preparatoria y luego empiezan sus negocios por sí mismos y las distintas formas en las que hacen negocios. Y de eso se trata la innovación, porque no tienen ninguna barrera. Ellos quieren cambiar el sistema. Sí, me haces pensar, porque durante mi vida yo tengo 52 años y nunca pensé que me podía casar con otra mujer. Jamás. Eso me parecía totalmente loco. Pero lo que dices, el sistema en el que creemos que nacimos y que nos define en quién tenemos que ser durante toda nuestra vida, porque hay personas que son activistas y han cambiado las cosas y me encanta todo esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Tenemos 9 minutos más con Tania, entonces aprovechenlos. Por ejemplo, ¿qué consejos nos darías con respecto a todo lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, especialmente en la creatividad? Bueno, la inteligencia artificial quiere ser personas creativas, punto. Es gracioso porque yo he estado usando ChatGPT desde el principio y una cosa que hace muy, muy mal es la escritura creativa, incluso si le haces buenos prompts. Y la belleza de la inteligencia artificial, y por eso es que la diversidad es importante, la persona que programa, que pone algo dentro de estos sistemas, es lo mismo que vas a obtener de ese sistema. Por ejemplo, si estamos utilizando inteligencia artificial con nuestro software, y es una gran responsabilidad asegurarnos que tiene compasión, que tiene diversidad y es tan compasiva y diversa como las personas que están participando en este proyecto. Pero, por ejemplo, la persona que conoce HI o es la ingenuidad humana, la innovación humana. Y la innovación humana es mucho mejor que la inteligencia artificial. Y creo, en serio, creo que la innovación humana es número uno. Y a medida que utilicemos la inteligencia artificial para mejorar en lugar de destruir a las personas, podemos usarla para bien y no para mal. Más personas, para ti, ¿cuál es la importancia de crear arte y creatividad en los negocios? ¿Cómo decidiste darle voz a la importancia de la creatividad? Bueno, como yo crecí en una familia caótica y también crecí en la pobreza, entonces desde muy temprana edad tenía un cuaderno y algo para escribir y observaba todas las formas en las que estábamos viviendo y eso me permitió narrar mi vida a medida que iba sucediendo para tratar de descomponerla. Y había momentos en los que quizás la pobreza se sentía como magia y a través de la escritura podía hacer esto. Tenía apenas como 10 años y era una forma para mí de procesar el mundo a mi alrededor y sentirme con mucha más confianza cuando no tenía amigos en la escuela o cuando sentía que era muy masculina para estar con las niñas o que era una niña y no podía estar con los niños y todo este tipo de cosas. Pero sí ha sido una forma en las que he podido aprovechar la creatividad. Y luego me gradué en teatro y, ok, me enteré que hay algo sobre marketing y donde se utilizan las habilidades de escribir una excelente historia para atraer un público, aunque sea un software o un show de teatro, todas esas habilidades son muy valiosas en el mundo del trabajo. Y me di cuenta después de un tiempo, muchas empresas de tecnología, muchas organizaciones hablan de la creatividad, pero las personas se acercan a mí después de que
yo doy una conferencia y me dicen, después de mi trabajo tejo suéteres o escribo una novela y me doy cuenta de que todos tenemos esto. Y los estudios dicen que todos nacemos con creatividad porque siempre tenemos como una creatividad pequeña y una grande. La pequeña es nuestra habilidad para resolver problemas creativamente. Y la creatividad grande es quizás, no sé, yo pinto, yo bailo o cosas así. Y las distintas creatividades que tengo las traduzco en el mundo de los negocios y trato de honrar a todas las personas que se tratan de expresar a sí mismas, que se sienten atrapadas en su trabajo porque creen que no tienen la capacidad de tener esa creatividad, pero sí, sí pueden hacerlo. Y lo que yo hago es simplemente tirar la cuerda y jalar a las personas. Otra pregunta más es, ¿cómo encuentras el grupo de personas creativas para poder innovar? Y lo que les voy a decir es que hay personas que simplemente son muy perezosas, que simplemente dicen, ok, voy a contratar las personas que son como yo o que son mis amigos, pero ¿cómo actúan tus amigos? Y todos son iguales. Entonces hay que salir de ese círculo, hay que salir de este mundo pequeño y ir a diferentes lugares, conocer personas diferentes que no solo son tu equipo o tus amigos. Y a lo mejor lo digo de forma muy informal, pero es una práctica y eso hace la diferencia. Cuando se hace frecuentemente, se convierte en un músculo que se entrena y luego ya no hay forma de cuestionarlo porque vas a ir a lugares donde vas a encontrar a las personas donde quieres trabajar. Hay una pregunta más que dice que preguntan más formas de estimular la creatividad y ya nos dijiste sobre esto y sobre tu libro, pero ¿cómo podemos desarrollar nuestra creatividad al usar nuestros valores y nuestra integridad? Eso es lo primero que se me ocurre y lo siento porque mi mente va a muchos lugares, pero un ejercicio es cuando estaba trabajando con muchos ejecutivos para trabajar con ellos sobre su síndrome del impostor porque sentían que no pertenecían. Muchos me dijeron, incluso mi puesto en realidad no es bueno. Por ejemplo, CMO como director de marketing, eso es aburrido. Y les dije, este ejercicio es, por ejemplo, tengan dos columnas en un papel y en una columna escriban sus responsabilidades, solo una lista, como responder correos o tener ideas. Y en la otra columna escriban todas las razones por las cuales las personas se emocionan mucho por su presencia en el trabajo, a lo mejor por los correos que les escribes o por donde sea. Por ejemplo, tengo que crear empresas innovadoras y por el otro lado es como, soy una persona muy graciosa. Y una vez unes la columna A con la columna B, vas a encontrar tu propósito y vas a encontrar la descripción de tu puesto, porque puedes ser como el curador de la diversión, algo así. Por ejemplo, no sé, denme algún ejemplo de un puesto. ¿Cuál es tu puesto, Odil, en tu trabajo? Mi descripción de puesto, soy directora ejecutiva. Ok, pues eso no dice nada. Pero, ¿por qué las personas se emocionan mucho de verte en el trabajo? ¿Qué dicen de ti? Como Odil es la persona con las grandes ideas. Ok, entonces eres la directora ejecutiva de las grandes ideas y ya está. Y a lo mejor es un poco tonto, pero las personas que lo hacen dicen, wow, se sienten que están haciendo su trabajo a propósito. Y hagan, no sé, impriman tarjetas con eso. Simplemente pueden hacerlo. Muchísimas gracias, Tania. Ha sido muy esclarecedor y una manera muy divertida de recordar que podemos ser personas integrales sin necesariamente sacrificarlo para los negocios. Y por otro lado, hay una pregunta
en la que yo escribí la respuesta. Por ejemplo, una mujer en un trabajo masculino, ¿cómo puedo cambiarlo? Siempre hay un beneficio en hacerlo, de ser una persona integral, de ser la persona de la diversidad, y es hablarlo, es decirlo en voz alta. Bueno, esta es la lección. Muchas gracias, Tania, por tu tiempo. Muchas gracias a quienes nos dieron el espacio para esta conversación. Creo que ya puse acá el LinkedIn, el perfil de LinkedIn de Tania y el mío. Y vamos a estar haciendo este ciclo de charlas cada mes. Esta es una de muchas que van a tener lugar, y muchas gracias a la embajada por darnos el espacio, o no sé si Miguel o alguien más quiera dar algunas palabras de cierre, pero muchas gracias, Tania, por compartir este momento con tantas personas jóvenes. Muchas gracias. El placer ha sido nuestro, ha sido muy bueno escucharte. Y ahora que estamos aquí en la línea de la inteligencia artificial, la creatividad y todas las cosas de las que hablas, pues creemos que esta discusión es muy valiosa y agradecemos mucho su tiempo. Y para el público, queremos agradecerle a Kingala, a Cecilia, a Angie, a todas las personas que contribuyeron y a los servicios de traducción, y pongan algo en su calendario. El 15 de febrero vamos a tener nuestra siguiente sesión y espero que todos estén aquí. De nuevo, muchas gracias a Tania, muchas gracias a Odile, y vamos a subir este video más adelante. Les vamos a hacer llegar. Me gusta que dicen como en algún lado. Sí, es un ejercicio creativo para encontrar el video. Ok, tenemos los correos electrónicos de todos y les vamos a enviar la información. Gracias.